ahora vamos a ver la acalasia. Primero vemos definición, etiología, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, acalasia, vamos a tener una disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago, aquí este es el esfínter esofágico inferior que está compuesto de músculo liso. Aquí el esfínter esofágico no se va a poder relajar, entonces va a ser más difícil que la comida pase del esófago al estómago porque el esfínter no se puede relajar, y para que pase la comida del esófago al estómago se tiene que relajar el esfínter. Entonces, definición es así. Etiología, esto es generalmente idiopático, en donde se llama acalasia primaria, pero podemos tener acalasia secundaria, en donde generalmente se va a dar por infección con un parásito que es Trypanosoma cruzi. Etiologías ya. Patofisiología. Esto se va a dar porque tenemos pérdida de las células inhibitorias que están en el plexo de Auerbach. Ya en videos anteriores vimos de forma específica dónde se encuentra el plexo de Auerbach, pero el plexo de Auerbach se encuentra entre la capa interna circular y la capa externa longitudinal de la lámina propia de la muscularis propia. Ahora, esta es parte de la pared que conforma el esófago. Entonces aquí tenemos varias capas. La primera capa es la mucosa, la siguiente capa es la submucosa, luego tenemos la muscularis mucosa, así. Y vamos a tener, aquí está el plexo de Auerbach. Y en el plexo de Auerbach tenemos células inhibitorias. Células inhibitorias son las células que promueven la relajación del esfínter esofágico. Y esas células producen el óxido nítrico, NO es óxido nítrico, y el BIP, péptido vasointestinal. Ahora, si tenemos daño a estas neuronas que están aquí porque son neuronas que están en el ganglio que son el plexo de Auerbach. Esos ganglios están compuestos por neuronas. Entonces tenemos pérdida de estas neuronas, tenemos una disminución del óxido nítrico y una disminución del péptido vasointestinal, y entonces no vamos a poder hacer relajación del esfínter esofágico. Entonces se va a quedar apretado el esfínter esofágico y entonces el paciente va a venir con disfagia. Ahora, cuadro clínico es el paciente se va a presentar con disfagia tanto para sólidos como para líquidos, a diferencia de los pacientes que tienen cáncer, en donde el paciente se va a presentar con disfagia para sólidos que progresa a disfagia para líquidos. Aquí no, aquí es al mismo tiempo disfagia para sólidos y para líquidos, porque el esfínter esofágico va a estar tan apretado que ni pasa la comida ni pasa el líquido. En cambio, cuando el paciente viene con disfagia por un tumor, es primero sólidos, disfagia para sólidos, y luego para líquidos. Aquí es disfagia para sólidos y para líquidos al mismo tiempo, porque aquí tenemos un defecto, en parte un defecto de la peristalsis, o sea, aquí el esófago ya no se va a estar contrayéndose el esófago así. Se contrae acá, se relaja, luego se contrae acá y se relaja así, y así. Y eso es peristalsis. Aquí no vamos a tener la peristalsis, en parte por esto, por pérdida de las neuronas del plexo de Auerbach. En su cuadro clínico se va a presentar con disfagia. También el paciente va a tener pérdida de peso. Estos van a ser síntomas crónicos, digamos, de más de 6 meses. Y el paciente, como va a tener disfagia, entonces aprende a que más rápido pasa la comida, o que finalmente la comida va a pasar del esófago al estómago, mientras el paciente se queda parado y sí se espera mucho tiempo. Porque aquí se empieza a acumular la comida, pero finalmente pues la comida va a pasar. Entonces así los pacientes se van a tardar mucho tiempo en que la comida pase del esófago al estómago, y esto pasa más rápido mientras el paciente esté parado, en donde todo el peso de la columna de la comida pues va a empujar a que la comida se pase del esófago al estómago. Entonces generalmente los pacientes aprenden a que se quedan parados. El paciente puede venir con regurgitación. Esto es porque la comida no está pasando al esófago, entonces la comida puede finalmente llegar
a la cavidad oral. Y de la cavidad oral se puede pasar al otro tubo que tenemos, que es la tráquea. Aquí está la tráquea. Entonces la comida se puede pasar a la tráquea y de ahí terminar en los bronquios. En los bronquios. Entonces también podemos tener riesgo de aspiración. Y lo otro es como la comida se queda aquí, se va echando a perder, el paciente va a venir con halitosis. Entonces es halitosis, disfagia para sólidos y líquidos, pérdida de peso, aspiración y regurgitación. Eso es cuadro clínico. Ahora, diagnóstico. Generalmente los estudios de imagen no son estudios que tengan mucha especificidad, pero son procedimientos no invasivos. Por ejemplo, el trago de bario no es invasivo. Entonces, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene acalasia es trago de bario. En donde tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago. Y como el esfínter esofágico inferior está tan contraído, no está relajado, ya vemos que la comida se empieza a acumular. Y entonces el esófago se empieza a dilatar. Así. El esófago se empieza a dilatar porque la comida se está acumulando. Entonces el paciente va a tragar el bario y pues el esófago se va a pintar. O sea, se toma el bario, sacamos la radiografía y se va a pintar por donde haya pasado el bario. Entonces el bario va a pasar a lo largo del esófago hasta que choca con el esfínter esofágico inferior, en donde ya el bario no puede pasar porque está tan estrecho el orificio que no pasa, o muy poquito. Y esto da una apariencia de pico de ave. Parece como si este fuera el pico de un ave. Esto lo vamos a encontrar en un estudio de trago de bario. Ahora, la prueba más acertada es hacer una manometría, en donde vamos a ver que la presión aquí del esfínter esofágico inferior está muy alta, porque está contraído el músculo liso. Y vamos a tener otros estudios que podemos hacer. O sea, este es el estándar de oro. Pero tenemos que hacer una endoscopía. Esto es para excluir que el paciente no tenga cáncer, porque el cáncer puede producir disfagia. Entonces, aunque es distinta la presentación de disfagia, hay que tener cuidado. Entonces, hacemos endoscopía para ver que el paciente no tenga disfagia. No es para diagnosticar la acalasia, sino para excluir que el paciente tenga cáncer. Otra cosa que puede pasar puede ser que el paciente tenga cáncer extrínseco al esófago, pero que tengamos o metástasis o que el cáncer creció demasiado y está comprimiendo al esófago. Entonces, si tenemos compresión del esófago, aquí, en este caso, no sería que el esfínter esofágico no se pueda relajar, sino que el hecho de que tengamos metástasis o un cáncer que se expandió demasiado y que está comprimiendo el esófago, y impide que pase la comida. Esto, aunque se presenta similar a la acalasia, no es que no se relaje el esfínter esofágico. Entonces, en este caso, en donde no es que no se relaje el esfínter esofágico, pero que tenemos compresión extrínseca del esófago, se llama pseudoacalasia. Entonces, diagnóstico es mejor estudio inicial, trago de bario. Una manometría es el estándar de oro, siempre hay que hacer manometría para diagnosticarlo. Y una endoscopía para excluir, por ejemplo, la pseudoacalasia. También a veces podemos hacer una radiografía en donde pues vamos a ver así la dilatación masiva del esófago. También otras cosas que apoyan al diagnóstico es el paciente va a venir con síntomas crónicos, o sea, más de 6 meses, va a venir con pérdida de peso y a veces el paciente puede tener sangrado de tubo digestivo. Entonces tenemos sangrado de tubo digestivo y la sangre pasa a lo largo del tracto gastrointestinal y llega a la materia fecal. Vamos a tener materia fecal positiva para grupo hemo, que es parte de la hemoglobina. Entonces, en parte esto también nos puede ayudar al diagnóstico. Tratamiento. Tenemos tratamiento a largo plazo, tratamiento a corto plazo. Entonces, este es tratamiento a corto plazo. Al paciente le podemos dar bloqueadores de los canales de calcio, porque necesitamos calcio para hacer contracción del músculo liso. Si damos bloqueadores de los canales de calcio,
no se mete calcio a las células de músculo liso y entonces no tenemos tanta contracción. Entonces dijimos tenemos contracción excesiva del esfínter esofágico y la contracción en parte depende del calcio. Entonces si damos bloqueadores de los canales de calcio no vamos a tener tanta contracción porque la contracción depende del calcio. Entre bloqueadores de los canales de calcio también damos nitratos. O podemos hacer una inyección de toxina botulínica, que se llama Botox. Y en videos anteriores vimos qué es lo que hace la toxina botulínica, pero básicamente lo que hace es impide la liberación de acetilcolina y la acetilcolina es lo que promueve la contracción del músculo liso, en parte. Pero si hacemos la inyección, esto solo dura como de 3 a 6 meses y entonces hay que volver a hacer la inyección con toxina botulínica. Entonces, eso es a corto plazo. A largo plazo es hacer resección quirúrgica, como podemos hacer la miotomía de Heller. Miotomía es cortar el músculo liso. Otra cosa que podemos hacer es una miotomía endoscópica peroral. El tratamiento básicamente es la miotomía. Y complicaciones es paciente que viene con acalasia, es paciente que aquí está teniendo toda la comida acumulada y esto pues genera un estrés en las células que conforman el esófago. Y esto predispone a cáncer de esófago. Ahora, ya esto lo vimos en videos anteriores, pero tenemos 2 tipos de cáncer de esófago, que es el adenocarcinoma y el de células escamosas. La acalasia puede producir los dos, pero se asocia mucho más con el carcinoma esofágico de células escamosas. Entonces, acalasia es una disminución de la relajación del esfínter esofágico. Etiología es idiopático o secundario a infección con Trypanosoma cruzi. Cuadro clínico es regurgitación, halitosis, disfagia para sólidos y líquidos, pérdida de peso. Diagnóstico con trago de bario primero, luego con manometría y tenemos que hacer una endoscopia para excluir la pseudoacalasia. Tratamiento, bloqueadores de los canales de calcio, nitratos o inyección de toxina botulínica. A largo plazo es miotomía y complicaciones cáncer esofágico. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.